Lección número 22 de Teología Moral Fundamental. Oremos con el Salmo 118, que ha sido nuestra guía en la oración en el estudio de la moral cristiana. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mírame de gracia y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende tú mi derecho y rescátame. Dame vida según tu promesa. La salvación está lejos de los malvados, pues no tienen en cuenta tus normas. Tu ternura es inmensa, Señor. Dame vida con tus mandamientos. Son muchos los que me persiguen y me oprimen, pero yo no abandono tus preceptos. He visto a los traidores, me disgustan porque no observan tu promesa. Mira cómo amo tus decretos. Por tu amor, Señor, dame vida. Tu palabra se funda en la verdad. Tus justos mandamientos son eternos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos. Numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 1803. El tema de esta lección 22 son las virtudes humanas y las virtudes, las virtudes cardinales y las virtudes teologales, ¿verdad? Que son, por todas son 7. 4 virtudes cardinales y 3 virtudes teologales. Vamos a verlas según el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todos cuanto sea virtud o cosa digna de elogio, todo eso ténganlo en cuenta, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Ahora, las virtudes es una disposición habitual y firme de hacer el bien. La virtud, la persona virtuosa es la que quiere hacer las cosas buenas. Así de sencillo. La virtud es una disposición habitual, ¿verdad? La persona que quiere vivir haciendo el bien. Una virtud habitual y firme de hacer el bien. La virtud permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo. Eso es una persona virtuosa. Dar lo mejor de sí mismo, con todas sus fuerzas sensibles y con todas sus fuerzas espirituales. Con todas esas fuerzas sensibles y espirituales, la persona humana, la persona virtuosa, tiende siempre hacia el bien y lo busca y lo elige en acciones concretas. O sea, uno se puede encontrar con un chorro de virtudes en el mundo y un chorro de maldades. Y la persona virtuosa siempre buscará lo bueno, el bien y siempre lo elegirá en condiciones y actuaciones por muy difíciles que sean. Ahora, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios, dice San Gregorio de Niza, uno de los santos padres de la Iglesia, y lo refiere el Catecismo de la Iglesia. El objetivo de la vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Tantas cosas que dice el Evangelio. Dice el Concilio Vaticano II que Cristo revela el hombre al hombre. ¿Qué quiere decir con esto el Concilio Vaticano II? Quiere decir que Cristo
es el hombre perfecto y es el modelo de hombre al cual toditos los seres humanos tenemos que asemejarnos a él. Eso significa esa palabra del Vaticano II en la Gaudium et Spes. Dice la Iglesia, Cristo revela el hombre a todo hombre. O sea que nosotros no vamos a conocer que somos verdaderamente hombres cuando nos asemejemos a Cristo. Eso es en síntesis lo que dice San Gregorio de Niza, según el Catecismo de la Iglesia Católica, y también lo dice el Concilio Vaticano II. Tenemos que buscar la perfección, pero lastimosamente debo repetir lo que ya dije, que decía el Papa Benedicto XVI. Tengo que repetirlo porque aquí calza. Dice Papa Benedicto que los cristianos somos el rostro de la iglesia. Y dice también Papa Benedicto, para concluir la frase, dice, el rostro de la iglesia está desfigurado. Eso significa que no hemos podido nosotros asemejarnos a Dios, como dice el Catecismo, pues en este numeral 1803. Bien, veamos las virtudes humanas. Las virtudes humanas son actitudes firmes, son disposiciones estables, son perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, que ordenan nuestras pasiones y que guían nuestra conducta según la razón y la fe. Las virtudes humanas proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena, una vida virtuosa, decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien y la virtud. Por eso las virtudes morales son adquiridas mediante las fuerzas humanas. O sea que el Señor pide que el hombre ponga de su parte, ¿verdad? Dice el Catecismo, son adquiridas, o sea, son hábitos que tenemos que adquirirlos buscando siempre al hacer el bien con nuestras fuerzas humanas. Las virtudes humanas son los frutos y los genes de los actos moralmente buenos que realizamos en nuestra vida. Las virtudes humanas también disponen todas las potencias del ser humano para comulgar en el amor divino. Fíjense bien qué importante es esto. En primer lugar, la virtud humana tiene que ser el aporte humano. Como el aporte humano en el acto de consagración de la Eucaristía es el vino, que es la sangre de Cristo, la gotita de agua es el aporte humano para hacer la transustanciación. Entonces nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. Dice la Virgen en la boda de Caná a los sirvientes, hagan lo que les diga. Eso significa que hay un mandato. Nosotros tenemos que poner nuestra parte para que Dios ponga su parte. Por esa razón las virtudes, o sea, tenemos que ser gente buena, porque en la gente buena es donde actúa el Espíritu Santo. Por eso dice el Catecismo entonces que las virtudes morales, o cardinales tendríamos que llamarles, son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Eso tenemos que ejercitarla nosotros. Fíjense bien que nosotros por el bautismo recibimos las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Dice la doctrina de los sacramentos que nosotros recibimos en el bautismo estas tres virtudes
a manera de semilla, porque hay que dar una explicación pues humana para que podamos entender la acción espiritual que hace el Señor en nosotros. ¿Verdad? La gracia santificante, la gracia sacramental, todas las gracias que recibimos en los sacramentos, hay que explicarlas de alguna manera. Y dice la Iglesia que las virtudes teologales las recibimos a manera de semilla. Y tenemos la obligación, ya lo decíamos en la clase anterior, los papás y los padrinos, de hacer crecer esas semillitas que el sacramento del bautismo ha depositado en el alma del bautizado. La fe hay que hacerla crecer. ¿Cómo la hacemos crecer la fe? Educando en la fe a los niños. ¿Cómo hacemos crecer ese arbolito de la esperanza? Enseñándole a los niños el amor a Dios, la santidad de Dios, darle a conocer a Dios que eso va a despertar en el niño esa esperanza a manera de semillita para que vaya creciendo y al fin de su vida tengamos nosotros una profunda esperanza de la salvación eterna que Dios va a hacer en nosotros. Y el amor en primer lugar pues lo pone a manera de semillita. Por eso a veces cuesta. En la oración personal, a mí personalmente, me causa un poco de estupor cuando digo, Señor, yo te amo, pero sé en mí mismo que el amor que uno siente hacia Dios es un amor humano, un amor mal formado, si ustedes quieren, un amor débil, inclinado hacia el bien propio y egoísta, no al donarse. Entonces, en mi oración yo le digo, Señor, enséñame a amarte como tú te lo mereces, que te amemos, como tú quieres que te amemos. Enséñame, porque yo no sé. Yo sé solamente amar a la manera humana y eso nos debe de pasar a todos. Pedirle al Señor siempre en la oración, Señor, enséñame a amarte como vos te lo mereces, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ejercitar con la virtud de la oración, ejercitar ese amor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros muramos, vamos a ser examinados en el amor. El que llegó a lograr amar a Dios, humanamente, si ustedes quieren, porque nunca vamos a ser, nunca vamos a tener un amor sobrenatural en nosotros, porque aunque lo tenemos a manera de gotita, el Señor nos ha regalado para que podamos amarlo. Sin embargo, nunca vamos a abarcar el amor infinito de Dios. Entonces, en el momento de la medición del amor que nos va a hacer el Señor, el día que nos llame a su presencia, allí se va a definir en realidad si verdaderamente amaste y deseaste vivir con Dios, Él te llevará a su casa. Pero si en el fondo uno no logró amar, o fue un amor egoísta o interesado, el que tenía para con Dios, Dios sabe el sentimiento y te va a decir, apártate de mí, malvado, porque vos quisiste amarme por interés, no por quien soy yo. Por eso decimos en el yo confieso, acuérdense ustedes, también lo decimos en el Señor mío Jesucristo, ¿verdad? Que decimos que nosotros tenemos que buscar cómo no ofender a un Dios tan bueno y proponernos firmemente cambiar, dejar el pecado, tantas cosas, pues, ¿verdad? Que nosotros hemos reflexionado en nuestra oración que debe guiarnos a fortalecer esas virtudes. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ejercitarnos. A manera de semillitas los recibimos, esas fortalezas, esa fe, esa esperanza y esa caridad para fortaleza, para justicia, para templanza, para prudencia, que son las partes de las virtudes humanas que nosotros ponemos al servicio de Dios, al servicio de nuestra fe, al servicio de la iglesia, al servicio de nosotros mismos. Tenemos que poner pues todas estas virtudes humanas. Así tendríamos que llamar las virtudes cardinales.
¿verdad? Y diferenciarlas de las virtudes teologales, porque las virtudes teologales vienen a reforzar las virtudes cardinales o las virtudes humanas. Apréndanselas, las 4 virtudes cardinales. Estas 4 virtudes cardinales desempeñan un papel fundamental, dice el numeral 1805, y que por eso se las llama cardinales, ¿verdad? Porque todas las demás virtudes se agrupan en torno a estas 4 grandes virtudes. ¿Y cuáles son estas grandes 4 virtudes cardinales? Cardinal quiere decir grande, que abarcan a muchas otras virtudes. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de tus esfuerzos. Porque, por ejemplo, la justicia te enseña la templanza y la prudencia. La justicia y la fortaleza, dice el libro de la sabiduría en el capítulo 8, versículo 7. Importante este texto bíblico para conocer de dónde salen estas virtudes cardinales que Dios exige del ser humano. Hay otros nombres de estas virtudes que son alabadas en numerosos pasajes de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Hay varios nombres que le dan a estas 4 virtudes, pero son siempre las mismas, ¿verdad? Que abarcan una multitud de actitudes buenas que tenemos que tener los cristianos. Por ejemplo, la prudencia es la virtud que dispone la razón, esa razón práctica, y que dispone a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien, elegir los medios rectos para realizarlo. Fíjense bien, pues, que un ejemplo de prudencia te pone aquí el catecismo. ¿Para qué te sirve la prudencia? Para que con tu cabecita puedas discernir en tu conciencia, en toda circunstancia, el bien. Y elegir no a la carrera, sino elegir de una manera mesurada, los medios rectos para realizar ese bien que quieres hacer. Entonces, una persona prudente es la que no se va de boca. Una persona prudente es la que no toma decisiones a la ligera. Una persona prudente es la que sabe escoger el mejor camino para hacer el bien. Porque nunca es moralmente aceptable hacer el mal buscando un bien. El fin no justifica los medios. Un ejemplo fabuloso. El fin no justifica los medios, porque con eso nosotros podemos entender en este caso qué cosa es prudencia. Prudencia es ser prudente, no meter las patas con cualquier cosa, así en lenguaje nuestro. ¿Por qué? Porque el hombre cauto medita sus pasos, dice los Proverbios 14:15. El hombre cauto, el hombre prudente medita sus pasos, no podemos actuar a la ligera. Dice también la primera carta de San Pedro en el capítulo 4, sed sensatos y sobrios para daros a la oración. O sea, sean sensatos y sobrios, pacificados para meternos en la oración, dice San Pedro. Hay otro texto que lo refiere Santo Tomás de Aquino, dice, la prudencia es la regla recta de la acción. Santo Tomás de Aquino lo dice siguiendo a Aristóteles. Fíjese que esta es una filosofía aristotélica, antiquísima. La prudencia es la regla recta de la acción. O sea que si vas a actuar rectamente, tienes que ser prudente. Ahora, no se confunde ni con la timidez, ni con el temor, ni con la doblez,
ni con la disimulación. Porque prudencia es prudencia, no es timidez, no es temor, no es tener doblez, no tener disimulo. La prudencia actúa sin doblez, ¿verdad? Lo que dice San Pablo, el amor no tiene doblez, etc. Por eso, entonces, la prudencia conduce las otras virtudes, un montón de virtudes conduce la prudencia. Porque la prudencia les indica a las virtudes la regla y la medida, la norma para hacer bien las cosas. Entonces, es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia. Miren entonces lo importante que tiene la primera de las virtudes cardinales, la prudencia. Porque hasta la misma conciencia está dirigida por un alma prudente, un alma que no tiene timidez, que no tiene temor, que no tiene doblez, que no tiene disimulación. Es un alma recta porque se deja guiar por la prudencia en el juicio de su conciencia. Por eso el hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio de su prudencia. El hombre prudente, valga la repetición, el hombre prudente ordena su conducta según este juicio de su prudencia. Y gracias a la virtud de la prudencia, aplicamos sin error todos los valores y principios morales a todos los casos en particular y superamos todas las dudas sobre el bien que debemos hacer y superamos también todas las dudas sobre el mal que debemos evitar. Es maravilloso el catecismo cómo define pues esto de las virtudes. Es una maravilla. En primer lugar, la virtud de la prudencia. Pero el catecismo va más allá. El catecismo va a ubicar en un numeral diferente cada una de las virtudes. Dijimos en el numeral 1806 qué cosa es la virtud de la prudencia. Ahora veamos qué cosa es la virtud de la justicia, que es una virtud también importante. No es ni menos importante ni de segundo plano. La justicia es clave incluso para la vida de todos los seres humanos. Fíjense bien que dice el Catecismo de la Justicia. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Lo que le debemos a Dios hay que dárselo, lo que le debemos al prójimo hay que dárselo, porque es de justicia. Ahora, la justicia para con Dios se llama la virtud de la religión. Miren qué bonito esto. La justicia para con Dios, acuérdense que estamos hablando de virtudes cardinales, virtudes meramente humanas, que ese es el gran mérito que tiene el ser humano ante Dios. Por ejemplo, de la respuesta de la fe que damos nosotros a la revelación divina. Dios se revela al hombre y el hombre le responde creyéndole, ¿verdad? Es que es hermoso la cuestión de la fe. Dice la carta a los hebreos que esa respuesta que le dio Abraham a Dios por la fe de Abraham, dice que lo hizo, por eso lo hizo justo, dice. Fue justificado Abraham por la fe. ¿Por qué? Porque fue una respuesta meramente humana de una persona buena que le dice a Dios, sí, te creo. Es una cosa, fíjense ustedes, hasta emotiva, te llena de estupor, cómo el Dios ha llenado al hombre de esa capacidad de bondad y de respuesta a la llamada que te hace Dios.
Entonces, el catecismo dice que la justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. ¿Y qué cosa es la virtud de la religión? En primer lugar, creerle a Dios y adherirse por la fe a toda la revelación, a todo lo que te dice Dios. Eso es la virtud de la religión. Ahora, la virtud de la justicia para con los hombres, la justicia dispone y respeta los derechos de cada uno, y también esta virtud establece las relaciones humanas con armonía, esa armonía que promueve la equidad, el respeto de las personas y al bien común. Fíjense que la virtud de la justicia va enmarcada totalmente en el magisterio social de la Iglesia, porque aquí se debe incluir al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que vive a tu lado, pero no solamente tu familia, es la sociedad entera, tu país entero, el mundo entero. El grito que está pegando Papa Francisco, la fraternidad universal. Pero pues los enemigos de la iglesia dicen que la fraternidad universal es la nueva era, y un montón de estupideces que dicen del Papa Francisco. Pues verdad que no, nosotros tenemos que estar claros que la fraternidad universal que promueve la iglesia hoy por hoy con Papa Francisco es el amor de ágape, el amor cristiano, que tiene que velar por la justicia en el caso de este que estamos tratando, esta virtud, esta segunda virtud, la virtud de la justicia, que te debe de mover a respetar los derechos de tus hermanos, de cada uno de los seres humanos. La justicia establece las relaciones armónicas de las personas. ¿Por qué? Porque hay que promover el respeto a las personas, hay que promover el bien común. Mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Mi derecho termina cuando comienza el derecho del otro. No es aquí el caso que vivimos en el mundo del arribismo y del combate de la selva que vivimos, de que el más poderoso es el que traga más, el que tiene derecho a matar es el más poderoso, el más poderoso es el que tiene derecho a pisotear al resto del mundo, y eso no es justicia. La justicia es darle a cada uno lo que se le debe. Para con Dios es darle nuestra vida de fe y nuestra convicción de amarlo y de creer en Él. Y para con los hombres es darle lo que se merece, lo que es de ellos. Fíjense bien que en el texto de Jesucristo de la bienaventuranza, después dice en el Evangelio, no de San Mateo, sino en el otro Evangelio, creo que es en el Evangelio de Lucas, que también refiere la bienaventuranza, dice, ay de ustedes los ricos. ¿Se acuerdan ese texto, verdad? Ay de ustedes los ricos, porque no hacen tal y tal cosa. En esto se refiere de que los que tenemos muchos bienes y no los ocupamos, dice el Evangelio que los bienes que tenemos en este mundo cogen polilla. Y es una gran verdad, porque nosotros tenemos en nuestros armarios un montón de ropa que no ocupamos. Y dice la reflexión teológica, la ropa que se pudre en tus armarios eran ropa de tus hermanos, los que no tienen que ponerse, los que no tienen que vestirse, y tú se la estás robando. La comida que botas en la basura es una comida que le pertenece a tu hermano y tú la botaste en la basura. Por eso es el ay de ustedes los ricos, después de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu, ay de ustedes los ricos, porque va a ser más difícil salvarse a un rico. Entonces, en ese sentido, la justicia tiene que actuar en nuestro corazón. Tenemos que poner de nuestra parte para poder nosotros saber conducir nuestra vida con justicia,
arrancar el egoísmo, porque todo lo quiero para mí, todo para mí, y mi hermano que necesita. Yo tengo 7 pares de zapatos, veo pasar a un hombre descalzo, yo le estoy robando ese zapato a ese hombre, porque todos los bienes el Señor me los ha dado, pero no solo para mí, sino para compartirlo. Porque tenemos que atesorar tesoros en el cielo, que allá no cogen polilla. Aquí sí cogen polilla nuestros bienes. Hay que compartirlo, porque es de justicia. Todo lo que nosotros no usamos le pertenece a nuestros hermanos los más necesitados. Tenemos que compartirlo. Si no lo compartimos, va a decir el Señor: apártense de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Fui forastero y no me hospedaste. Lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, ¿verdad? Que ese día, el día del juicio final, el Señor va a separar a las ovejas de las cabras y le va a decir a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda les dirá: apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Botabas tu comida, dejabas podrir tu ropa y no la compartías. Mire, es increíble la reflexión que nosotros podemos armar de cada una de estas virtudes cardinales. Y ya no digamos las virtudes teologales. Estas virtudes cardinales, que es el aporte humano que nosotros tenemos que dar a la vida y a la fe. Es el aporte que nosotros tenemos que dar. Es esa gotita de agua que se echa en el cáliz de la consagración en la Santa Eucaristía. Es el aporte humano. El hombre justo, dice el Catecismo, ese hombre justo que es evocado con mucha frecuencia en la Sagrada Escritura, ese hombre justo se distingue por la rectitud habitual en sus pensamientos y en su conducta con el prójimo. Porque dice el Levítico: siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor al pobre, ni por respeto al grande y al rico. Haz justicia con justicia, y con justicia juzgarás a tu prójimo, dice el Levítico, cuando hay un mandato para los jueces, ¿verdad? En el libro de los jueces. Hagan justicia no porque es rico, no porque es pobre, sino que hagan justicia a tu prójimo. Dice San Pablo a los colosenses: amos, dad de vuestro, dice San Pablo a los colosenses: amos, den a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo. Sigue diciendo San Pablo: teniendo presente que también ustedes tienen un amo en el cielo. ¿Ves? Porque en aquel tiempo recuerden que había un poco de esclavitud. Entonces dice San Pablo a los amos que den a los esclavos lo que es justo y equitativo. Tengan presente que ustedes también tienen un amo en el cielo. O sea que si nosotros hacemos justicia, el Señor nos hará justicia. Si nosotros maltratamos, vamos a ser maltratados. Un día de esto leíamos en el Evangelio: con la misma medida que midáis, seráis remedidos. Esa es la virtud de la justicia. Reflexión preciosa que hace el Catecismo sobre la virtud de la justicia. En el 1808 se va a referir a la tercera virtud cardinal de la fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza en la fe, la constancia en la búsqueda del bien y de la misma fe. Ser fuertes en la fe quiere decir que cualquier prueba no te va a debilitar, no te va a hacer renegar de Dios. Y por supuesto también en la búsqueda del bien. Si vos buscas hacer el bien, en las mismas dificultades vas a tener firmeza y constancia para hacer el bien. La fortaleza reafirma las
la resolución de resistir las tentaciones. Miren qué interesante esto. La fortaleza va a reafirmar tu resolución de no caer en las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Y esta fortaleza uno la recibe en a ver, 2 o 3, bueno, es que en todos los sacramentos, en la gracia sacramental. Recuerden, cuando estudiamos los sacramentos, estudiamos que el sacramento tiene la gracia santificante, que es el Espíritu Santo de Dios, y la gracia habitual, la gracia sacramental que te da cada sacramento. El sacramento de la confesión, por ejemplo, te da y te fortalece la virtud de la fortaleza. ¿Por qué? Porque con esa fuerza que te da el sacramento de la confesión, vos vas a resistir la tentación de caer en pecado. Vas a superar todos los obstáculos para vivir una vida santa, ¿verdad? Vivir una vida moral, pues, ¿verdad? Vivir una vida santa. Vivir en estado de gracia permanente, porque normalmente nosotros vivimos en estado de pecado. Y permanentemente vivimos en estado de pecado. Y nadie puede decirme que yo no. Todos tenemos un pecado ahí que saliendo de la confesión lo comenzamos a cometer. Sin embargo, el sacramento de la confesión te da una gracia habitual, una gracia sacramental se llama, para que tengas fuerza y resistir a las tentaciones, resistir al pecado. La virtud de la fortaleza nos hace capaces de vencer el temor, de vencer el miedo. Incluso la virtud de la fortaleza te da la capacidad de vencer el miedo de la muerte, el miedo de hacer frente a las pruebas. Te da fortaleza para hacer frente a las persecuciones. Lo vemos en la gallardía que tienen los santos cuando van al patíbulo, van a morir, y ellos van alabando a Cristo. La historia de los mártires en eso es preciosa, esa gran fortaleza que tenían para resistir su fe en las pruebas, en las persecuciones y en la misma muerte. La virtud de la fortaleza te hace vencer el temor de la muerte, no tener miedo. La virtud de la fortaleza te da capacidad para ir hacia la renuncia, para ir hacia el sacrificio de la propia vida, para defender una causa justa. En primer lugar, la causa de Cristo, la fe. En primer lugar, defender la fe, incluso con la muerte. Y eso te da fuerza. La virtud de la fortaleza, que es alimentada por las virtudes teologales, la fe, la esperanza y caridad. Porque esta virtud de la fortaleza también es una virtud cardinal, una virtud humana que debemos nosotros de alimentar, hacerla crecer. Dice el Salmo 118 que estamos meditando: mi fuerza y mi cántico es el Señor. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Refiere el Evangelio de San Juan en el capítulo 16. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.